Hola, hola, ¿cómo estás? Te saluda tu amigo soy Ricardo Landeros aquí para Crypto Online compartiendo la siguiente cápsula informativa, ¿no? Es mi propósito a través de este canal estarte informando de todo lo que está pasando, información relevante del sector para que vayamos siguiendo la pauta de cómo va evolucionando este tema, ¿no? Y bueno, vi la siguiente noticia, el siguiente artículo, donde dicen que un futurólogo experto proyecta que para el 2030 el 25% del dinero total del mundo entero sea la criptoeconomía. Y estás hablando, bueno, 2030 es una película del futuro, ¿no? Pero pues estamos ya a poquito más de 10 años, ¿no? 12 años. Entonces tampoco es tan distante, ¿no? Pero fíjate, y 25% se me hace una postura demasiado conservadora, porque el ritmo al que está creciendo la adopción, por ejemplo ya con el tema de Bitcoin, con Lightning Network, con Segwit y todo lo que está pasando, wow, y con otras criptomonedas que hay en el sector, no me sorprendería de que estos números de ese 25% se llegue mucho antes, pero aún así, vamos dejándolo así, fíjate, 25%, ¿de cuánto no estamos hablando? Según MarketWatch, aquí estamos viendo que según MarketWatch son 90.4 trillones. Vamos a ver, 90.4 trillones por el 25% son 22.6 trillones, tan solo con el 25%. Y si entendemos qué son las criptomonedas, te vas a dar cuenta que eventualmente el 100% va a migrar. Yo siento a mi parecer, porque no hace sentido que la gente siga eventualmente con su máquina de escribir cuando ya las computadoras, bueno, nunca sobrará gente a lo mejor que la siga utilizando la máquina de escribir a tiempo presente, ¿no? Pero va a ser la microminoría, ¿no? Y es más, quien lo haga queda totalmente aislado de las ventajas que esta nueva evolución tecnológica representa. Pero fíjate, ¿cuánto tenemos a tiempo presente? El valor de capitalización de mercado de las criptomonedas, el total son 468 al día de hoy. Es decir, no llega ni a la mitad de un trillón, ni a la mitad de un trillón. Entonces, si es 22.6 el 25% y significa se proyecta que crezca a 22.6, bueno, pues lo multiplicamos por 2. Quiere decir que de la actual valoración de mercado que tenemos, crecería 41, perdón, 45 veces más. 45 veces más de lo que actualmente tenemos. Imagínate, wow, no sé, pongo un ejemplo, ¿no? 45, si el Bitcoin vale a 11.500 y que creciera 45 veces más, porque digo, crece el total del mercado, ¿no? Vamos a suponer que creciera, siendo el Bitcoin el que esté como dominando, por 45 veces su valor, 517.500 dólares. Entonces es cuando empezamos a entender que no están tan descabelladas esas proyecciones de que para el final de 2018 pueda valer 50.000 dólares. Wow. Bueno, ok. ¿Y qué hace tan especial a las criptomonedas y en específico el Bitcoin, que es como que el papá de todo esto, ¿no? Si tú te pones a ver cuáles son las principales funciones del dinero, servir como un instrumento de intercambio de valor al final del día, ¿no? Y como reserva de valor, las dos cosas son importantes, ¿no? Pues cuando empezamos a comparar el oro, ¿sí? El oro y la plata por excelencia, que han funcionado por miles y miles de años, y que a tiempo reciente fue instrumentado el sistema fiduciario, el sistema fiat, que es el que tenemos hoy por hoy en el mundo entero, y lo comparamos con el mundo de los criptos, y vemos cada uno de los diferentes ingredientes, empezamos a ver por qué hay una superioridad enorme, enorme en el tema de la criptoeconomía y el Bitcoin, ¿no? Por ejemplo, a nivel de fungibilidad, pues casi lo mismo. A nivel de que no sea consumible, pues casi lo mismo. Pero aquí empiezan a entenderse las diferencias, ¿no? A nivel de portabilidad, pues ya el oro ya no es tan portable, hay muchas limitaciones. Por eso dejó de ser en su momento el principal medio de intercambio de valor, porque era muy complicado estar transportando oro, como los tiempos de la antigüedad en las carruajes y todo eso, ¿no? Y otro elemento importante es el nivel de durabilidad. El oro, pues sí, ese puede ser durable. O sea, te puedes encontrar una moneda de oro de hace 500 años y sigue siendo la misma, ¿no? En cambio, en contraparte, un billete, pues ya el dinero fiduciario no. Es más, a mí me ha tocado dinero que porque se me rompió poquito, que un rayoneo, lo que sea, eso no dura mucho. Entonces ahí tienes ya una primera tache, un primer elemento negativo en su contra, ¿no? Que sea altamente divisible como intercambio de valor, pues no es muy fácil que dividas en microgramos el oro y estás haciendo un intercambio, ¿no? O sea, pues claro que no. Y tampoco es muy divisible el dólar, o sea, pues divides hasta un centavo y hasta ahí, ¿no?
Pero bueno, digo, dentro de lo que cabe no es tanto el problema, ¿no? Qué tan seguro y confiable es que no sea falsificable? Bueno, pues el oro, pues es moderado, o sea, ¿por qué? Porque pues a lo mejor lo puedes confundir con la chapa de oro y tienes que saber que no te den gato por liebre, como dicen. Y pues lo mismo el sistema fiat, ¿no? O sea, es muy común que te den... A mí me ha pasado, es más, una vez me pasó que me dieron dinero falso y pues no supe distinguir. O sea, me dieron el dinero falso, yo pagué y de repente ya no me lo quisieron aceptar porque me dijeron que no, que era falso. Entonces sí es factible que nos puedan dar gato por liebre en cualquiera de los dos. El Bitcoin no. El Bitcoin no es falsificable. ¿Qué tan fácil sea hacer transacciones? Pues con oro, pues no es muy fácil. ¿Cuándo fue la última vez que viste a alguien que pagara, no sé, el súper o algo con oro? Pues no. El dinero fiat, sí, es fácil hacer transacciones. Las criptomonedas, claro. Y más a nivel global. Eso no es tan sencillo. Y ahí inclusive falta agregar ese punto. No es tan sencillo con el dinero fiat. Es más, a mí me ha tocado de repente hacer pagos con dinero fiat de un país a otro. Es un dolor de cabeza, costosísimo, lentísimo. Y en cambio, con bitcoins o con criptomonedas, tú puedes mandar de un lado a otro y en minutos está llegando. Y a costos sumamente accesibles, ¿no? Y bueno, que tenga una cantidad limitada para que no sea sujeto a manipulación y pierda valor por consecuencia. El oro tiene una cantidad limitada, su producción. El dinero fiat, no, un gran foco rojo, ahí no es limitada su producción. Es más, de hecho, gran parte del problema que tiene el sistema fiduciario es que no tiene una producción limitada, ni fija. Y los gobiernos han tomado provecho de eso y han puesto la maquinita de billetes a trabajar al por mayor y eso nos repercute y nos afecta mucho a nosotros como población porque pierde su poder adquisitivo. Fíjate, el dólar de 1900 a la fecha ha perdido más de un 95% de su valor. Y eso es el dólar, que supuestamente es la moneda más fuerte. Ahora imagínate otras monedas, ¿no? Peor tantito, ¿no? Soberanía, ¿sí? Que no tenga su soberanía propia. El oro sí, en cierta forma tiene ese control propio. La soberanía propia, el dinero fiat no tiene ningún tipo de soberanía propia, depende totalmente de la emisión gubernamental y el control gubernamental. Las criptomonedas, el Bitcoin, claro, tiene una soberanía propia, o sea, está totalmente ajeno. Descentralizado, no, ni el oro, ni el oro, ni el sistema fiat son descentralizados. La criptomoneda es una de las ventajas más fuertes que tiene su descentralización, donde no está casado, o sea, no hay un lugar donde digas tú, aquí está la fábrica de bitcoins específicamente, o aquí está donde está el gerente del bitcoin, o la oficina de bitcoin, o el almacén de bitcoins, no hay, o sea, está descentralizado. Es una tecnología sumamente disruptiva, ¿no? Porque es más, si pudieras tú llegar a hackear un servidor donde estén minando o produciendo bitcoins, no pasa nada. ¿Por qué? Porque como está la tecnología descentralizada, automáticamente lo que tú hagas aquí no repercute y no afecta porque tendrías que afectar a toda la red, lo cual es casi imposible para poder realmente controlar ese tema, ¿no? Y bueno, puedes tener dinero programable, no puedes tener dinero programable en el oro, no puedes tener dinero programable en el fiat y sí puedes generar dinero programable con las criptomonedas y Bitcoin y con los famosos contratos inteligentes. Entonces, eso es otro. O sea, cuando empiezas a entender lo que son el dinero programable, es un salto cuántico, ¿no? Es como comparar, no sé, las velas con el foco, no, es que yo creo que me vi corto, ¿no? Es como comparar la máquina de escribir con las computadoras, o sea, lo que puedes hacer con una máquina de escribir te limita mucho contra una computadora, ¿no? Y bueno, ok, y eso, bueno, y hay otros artículos que hablan de ese tema, de cómo lo que hay a tiempo presente de capitalización de mercado es microscópico, ¿no? Y esto ya está empezando a llamar la atención de autores relevantes del mercado, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, lo que es Christine Lagarde. Fíjate lo que dice. Ella prevé que en el futuro se ponga en amenaza el sistema de la banca. El sistema de la banca que tenga prácticamente su muerte a raíz de las criptomonedas. ¡Wow! ¡Qué fuerte viniendo de alguien de la talla de ella, ¿no? Y es entendible, ¿no? Porque cuando tú te pones a ver el sistema fiduciario, tiene grandes focos rojos. O sea, ve cómo están creciendo las deudas de los gobiernos. Por ejemplo, viendo aquí en Estados Unidos, ve cómo está creciendo a pasos acelerados. Y eso no nomás Estados Unidos. Si tú lo ves cómo está creciendo la deuda del mundo entero, de los gobiernos, ve nomás. O sea, los países que tú me pongas a suerte, está creciendo de forma agigantada. Y el problema de eso es que a nivel de deuda, automáticamente son primos hermanos de la emisión de dinero para solventar esa deuda. Entonces, por eso está incrementando cada vez de manera más acelerada la emisión de dinero.
Entonces, la medida que incrementas más, pues son las famosas devaluaciones, donde tu dinero cada vez te rinde menos, entonces cada vez trabajas más y cada vez te rinde menos lo que estás haciendo. Se está pulverizando el valor, por eso cada vez más gente está despertando, diciendo, sabes que ya basta, queremos un dinero, ¿sí?, que esté fuera de ese control y manipulación gubernamental, ¿no? Y bueno, aquí vemos algo interesante, porque muchas personas decían, bueno, pero es que tú crees que los gobiernos lo van a permitir y todo. Para empezar, la criptomoneda es un cambio tecnológico disruptivo tan fuerte que no requiere permiso de los gobiernos, ¿no? Y tan es así que lo han querido sabotear durante los últimos años y no han podido. Pero fíjate, ajeno a eso, hay algo bien interesante que relatan en este artículo, que es, no se trata de estar peleado con los gobiernos. Ahorita a lo mejor las generaciones que están actualmente en los gobiernos pues son la generación antigua, ¿no? Que cuando ellos nacieron les tocó, pues nacieron en la época de las máquinas de escribir, o qué sé yo, ¿no? O sea, una época donde ni siquiera el internet existía, los políticos hoy en día, ¿no? Pero, ojo, en este artículo relata algo muy importante, que la generación, ¿sí?, que va a salir y se va a recibir del 2018 van a ser los futuros legisladores del 2028. Y relata en este artículo que la nueva generación de políticos no solo no van a estar en contra de las criptomonedas, sino al contrario, van a ser los principales promotores de la criptoeconomía, porque ellos ya nacieron en un chip digital y para ellos es lo que hace totalmente sentido, ¿no? Entonces se viene un futuro muy brillante también por ese lado, y hay varias élites financieras del calibre de Goldman Sachs que a través de una de sus compañías, como es el caso de Circle, entienden ese tema, ya sienten paso a la azotea, porque es interesante que por un lado veamos a Goldman Sachs hablando pestes de las criptomonedas y por otro lado comprando otras escenas a través de una de sus filiales en $400 millones, uno de los exchanges llamado Poloniex. ¿Tú crees que estarían invirtiendo esas cantidades de dinero si no hubiera un futuro brillante por ese lado? Por favor, o sea, ya están empezando a prepararse por ese lado. Pero bueno, otra noticia importante. Bank of America, el segundo banco más grande de todos Estados Unidos y que está entre los bancos más grandes del mundo entero, fíjate, detalló en un reporte anual de la SEC que las criptomonedas, ¿sí?, representan una amenaza para su modelo de negocios. Fíjate las tres etapas que se presentan siempre cuando hay un nuevo paradigma. Primero, se burlan. Si tú te pones a ver, varias personas en su momento se han burlado del Bitcoin y las criptomonedas. Es más, a tiempo presente sigue habiendo gente que sigue las cavernas y siguen burlando. Pero ya entramos de repente a una segunda etapa donde ya se dan cuenta que esto realmente es disruptivo y que esto realmente va a marcar un antes y un después en el mundo financiero. Y ya hay bancos, por ejemplo, del calibre de Bank of America, que ya lo ven como una amenaza. Imagínate lo que significa. Y bueno, y por último, para cerrar esta cápsula informativa, el billonario Tim Draper dice que de aquí a 5 años nos vamos a reír del tiempo donde la gente utilizó el dinero fiduciario. O sea, así como nos reímos hoy en día cuando hubo gente que se transportaba en caballo y decías, ¿cómo en caballo transportar de un lado a otro? Porque hoy en día pues hay otros tipos de transportaciones mucho más avanzadas. Bueno, pues así nos vamos a reír, dice este millonario, que de aquí a 5 años del tiempo del dinero fiduciario. Pues bueno, ahí nomás te quise compartir esta cápsula informativa y te seguiré manteniendo al tanto de todo lo que estamos detectando en el mercado. Que la paz muy bien. Éxitos.